Bien, en esta clase vamos a ver qué es GraphQL. GraphQL es el nuevo estándar de una API. Una API, por si no lo sabes, es una forma de comunicación entre dos softwares. Application Programming Interface, un programa de interfaz de aplicación. GraphQL proporciona una forma más eficiente, potente y flexible de entregar los datos, mejor que una API tipo REST. Fue desarrollado y es de código abierto por Facebook. Y ahora lo mantiene una gran comunidad de empresas e individuos de todo el mundo. En esencia, GraphQL le permite que un servidor que tenga GraphQL pueda obtener los datos de forma declarativa. Esto quiere decir de que un cliente puede especificar exactamente qué datos es los que necesita. Es decir, en lugar de tener múltiples endpoints, como lo haría en una API REST, solamente tenemos un endpoint y este endpoint nos puede regresar los datos que nosotros queramos, los datos que le pidamos. En cambio, con API REST, lo que nos va a devolver es datos específicos según el endpoint al cual estemos llamando. GraphQL es una alternativa más eficiente que una API REST. REST ha sido una forma muy popular de obtener los datos, de exponer los datos a través de un servidor. Cuando se desarrolló la arquitectura REST, las peticiones eran sencillas. Había un servidor y un cliente, y el cliente le pedía los datos al servidor. Y esta era una muy buena opción antes. Ahora, con la actualidad y con más desarrollos tecnológicos, tenemos que utilizar una forma de API aún más versátil de exponer los datos para obtener los datos desde un servidor. Antes, la arquitectura era muy sencilla, había un cliente, había un servidor, y el cliente le pedía al servidor lo que necesitara. Sin embargo, el panorama actual ha cambiado completamente. En particular, hay tres factores principales en los cuales han desafiado la forma en la cual se diseñan las APIs. La primera es el aumento del uso de dispositivos móviles, que crea una necesidad de carga más eficiente. El aumento de dispositivos móviles y de redes con baja calidad es la razón principal por la cual Facebook desarrolló GraphQL. GraphQL minimiza la cantidad de datos que tienen que pasar por la red para llegar hasta el cliente, y por lo cual hace que la aplicación funcione a una baja cantidad de recursos. La segunda razón es la variedad de marcos y plataformas frontend diferentes. El panorama heterogéneo de marcos y plataformas frontend que ejecutan las aplicaciones hace que la dificultad de creación y el mantenimiento de las APIs se vuelva aún más difícil, y no puede existir una API que se ajuste a todos los requisitos de todas las aplicaciones para cada frontend. Con GraphQL puedes ajustarlo precisamente a tus necesidades para acceder precisamente a la información que se necesite. La tercera razón es el desarrollo rápido y la expectativa rápida de desarrollo de funciones. La integración continua se ha vuelto un estándar entre muchas empresas, por lo cual las iteraciones rápidas y los cambios de productos son indispensables para algunas empresas. Con las API REST, la forma en la cual expone una API REST desde el servidor a menudo debe de modificarse para cumplir con los requisitos para estos cambios en los productos y en las iteraciones, y los cambios de diseño en todo el lado frontend. Esto dificultará aún más la tarea de el desarrollo rápido e iteraciones rápidas en un producto, por lo cual GraphQL facilita todas estas iteraciones haciéndolo aún más fácil. Nos vemos en la siguiente clase para comparar más a GraphQL con REST. La mayoría de las aplicaciones actuales tienen la necesidad de consultar datos desde un servidor. Este servidor normalmente tiene acceso a una base de datos y queremos consultar información que está dentro de esa base de datos. Es responsabilidad de una API proporcionar la interfaz para que los datos se puedan leer y se ajusten a las necesidades de la aplicación actual. GraphQL a menudo se confunde con una tecnología de base de datos. Este es un concepto errado debido a que GraphQL es un lenguaje de consulta para las APIs, no es un lenguaje para las bases de datos, sino para una API. En este sentido, GraphQL es independiente de una base de datos y puede usarse de manera efectiva en cualquier contexto donde se use esta API. En esta clase vamos a hablar más sobre el contexto, la historia y la adopción de GraphQL. Facebook comenzó a utilizar GraphQL en 2012, principalmente para React nativo, es decir, para aplicaciones móviles nativas, pero hoy en día se utiliza más para la parte web que para la parte de aplicaciones nativas. La primera vez que Facebook habló de GraphQL fue en 2015, en la ReactConf, un evento que se lleva cada año y se habla principalmente de React, y poco después de ese año habló sobre sus planes para abrirlo, es decir, para hacer a GraphQL un proyecto de código abierto.
Debido a que Facebook solía hablar de GraphQL en el contexto de React, los desarrolladores de otras tecnologías tardaron mucho en implementar GraphQL en todos los demás lenguajes de programación, debido a que GraphQL no solo se puede utilizar con JavaScript, Node y React, también se puede utilizar para Django, TypeScript, Golang, Ruby, PHP, prácticamente para cualquier lenguaje en la parte del servidor web, una comunidad de rápido crecimiento. De hecho, GraphQL se puede utilizar en cualquier lugar donde un cliente se comunique con una API. Curiosamente, otras empresas como Netflix o Coursera están trabajando en ideas comparables para hacer que las integraciones de la API fueran más eficientes. Coursera imaginó una forma de hacer que una API se le puede decir los requerimientos para el envío de datos. Netflix incluso abrió su solución de código abierto llamado Falcor. Después de que GraphQL se volviera de código abierto, Coursera abandonó todos sus esfuerzos y se subió al tren de GraphQL. Hoy en día, GraphQL se utiliza en muchas empresas. Hoy en día, GraphQL se utiliza por muchas empresas en producción, como lo son Twitter, GitHub y Shopify, por nombrar algunas. Nos vemos en la siguiente clase donde vamos a comparar más acerca de REST y GraphQL. Durante la última década, REST se ha convertido en un estándar, aunque confuso, pero sigue siendo una arquitectura que es bastante utilizada por bastantes empresas y ofrece algunas ideas geniales, como por ejemplo servidores sin estado o acceso estructurado a los recursos. Sin embargo, las API REST han demostrado ser inflexibles para mantenerse al día a día con los nuevos cambios e iteraciones que hay en los productos. GraphQL fue desarrollado para hacer frente a la necesidad de mayor eficiencia y flexibilidad. Resuelve bastantes deficiencias que tiene una API REST. Para ilustrar las principales diferencias que hay entre GraphQL y API REST, veamos un ejemplo, considerando el siguiente escenario. En una aplicación de blog se necesita mostrar los títulos de un usuario en específico y también mostrar los últimos 3 seguidores de ese usuario. ¿Cómo resolvería esta situación API REST y GraphQL? La API REST normalmente resolvería este problema accediendo a múltiples endpoints. Planteando el ejemplo, muy probablemente accedería a user/id para obtener los datos del usuario. En segundo lugar, tendría que acceder a users/id post para acceder a los últimos posts, para acceder a los títulos de este usuario. Y el tercer endpoint que tendría que visitar sería users/id followers, que devolverá la lista de seguidores que tiene este usuario. Con REST se está haciendo 3 peticiones a diferentes endpoints. Y no solo eso, también nos está devolviendo una cantidad de data que no es necesaria para los requerimientos que nosotros estamos solicitando. En GraphQL, por otro lado, simplemente tendríamos que enviar una sola petición, que, que constituye de los requisitos en concreto. Luego el servidor respondería con un objeto JSON con la respuesta. Se vería algo así: query user ID, el ID del usuario, le estamos pidiendo el nombre, el título de los posts y los últimos 3 seguidores con su nombre. Nos devolvería exactamente los datos que nosotros requerimos. Con GraphQL podemos especificar exactamente los requerimientos que necesitamos. Y nos vemos en una siguiente clase para ver más acerca de GraphQL. El mayor problema de las API REST es que nos da información excesiva o insuficiente. La única opción para API REST es accediendo a endpoints que nos dan datos fijos. Esto es muy difícil para diseñar una API que pueda proporcionar las necesidades que se requieren para un producto. Piense en grafos, no en endpoints. Esta es una frase que dijo Lee Baron, coinventor de GraphQL. Las API REST tienen 2 principales problemas: el overfetching, la sobreexplotación de carga de datos. Significa que un cliente está haciendo una descarga de información que no necesita. Imaginemos un ejemplo: una pantalla que necesita mostrar la lista de nombres de usuarios. Generalmente tendría que hacer una petición a un endpoint que normalmente se llamaría /user y recibiríamos una matriz o un JSON con datos del usuario. Sin embargo, normalmente este JSON o matriz tendría datos que no requerimos para esta aplicación, como por ejemplo su fecha de cumpleaños, su dirección, su
o cualquier información que no es útil y que no necesitamos porque solamente necesitamos los nombres de los usuarios. El otro problema es la subestimación y el problema de n+1. Esto quiere decir que es la captación insuficiente de datos y el problema de solicitudes de n+1. La captación insuficiente de datos significa que un solo endpoint no proporciona suficiente información para los requerimientos que necesitamos para nuestra aplicación. El cliente necesitará hacer más de una sola petición para obtener los datos que requiere. Y esto puede escalar a una situación en la cual el cliente necesita hacer una petición para hacer la siguiente. Como por ejemplo, considere la situación en la cual en lugar de tener que solo mostrar los nombres de cada usuario, también tenemos que mostrar los seguidores de ese usuario. La API proporcionará un endpoint adicional como lo es user/userid/followers. Para poder mostrar la información requerida, el cliente necesitará hacer más de una petición. Primero deberá de hacer una petición a /user y luego llegar hasta /user/userid/followers. Para estas solicitudes se tendrán que hacer para cada usuario, lo cual es un gasto de recursos bastante alto. Una vez vimos estos problemas, veremos en la siguiente clase más acerca de GraphQL. Bien, en esta clase veremos los beneficios de un sistema de esquemas, que es con el cual trabaja GraphQL. Un patrón común dentro de las API REST, estructurar los endpoints de acuerdo a las vistas que tiene dentro de una aplicación. Esto es útil, ya que podemos hacer solicitudes a una API REST sin que nos devuelva más o menos información de la necesaria que necesitamos, simplemente accediendo al endpoint que corresponde. El principal inconveniente que tiene este enfoque es que no permite que hagamos iteraciones de forma rápida y eficiente, porque si cambiamos algo del frontend y ya no necesitamos una cantidad de información, tendríamos que cambiar el backend o la API para que ya no nos devuelva los datos que antes le estábamos pidiendo. Si ahora necesitamos otros datos para la nueva iteración que acabamos de hacer. Con GraphQL esto está resuelto, debido a que el front o el cliente especifica los datos que necesita y el backend no tiene que hacer ningún cambio a su arquitectura para devolver los datos que necesita el frontend. Esto permite que los usuarios puedan hacer comentarios acerca de un producto de forma más rápida, sin ralentizar todas las iteraciones que tienes que hacer en un producto. En un análisis más detallado del backend, GraphQL le permite tener información detallada sobre los datos que solicita el backend. Como cada cliente especifica qué información requiere, podemos hacer un análisis más detallado sobre qué está pidiendo el frontend. Y esto, por ejemplo, puede desencadenar que desarrollemos una API con los datos que necesita el frontend y dejar obsoletos campos específicos que ya no necesita un cliente. Con GraphQL también se puede hacer un análisis del rendimiento de bajo nivel de las solicitudes que procesa un servidor. GraphQL utiliza el concepto de funciones de resolución para recopilar los datos solicitados de un cliente. La instrumentación y medición de estos resolutores proporciona información crucial sobre los cuellos de botella que puede haber dentro de una API. Otros beneficios de los esquemas y tipos. GraphQL utiliza un sistema de tipo fuerte para definir las capacidades de una API. Todos los tipos que se exponen en una API se escriben dentro de un esquema mediante un lenguaje de definición de esquemas de GraphQL que veremos más adelante, pero sus siglas son SDL. Este esquema sirve como un contrato entre el cliente y el servidor para definir cómo es que el cliente va a acceder a los datos que necesita. Una vez que se define este esquema, los equipos de frontend y backend pueden trabajar sin ningún tipo de comunicación, ya que ambos conocen los tipos de datos que se están comunicando entre el backend y el frontend. Los equipos frontend pueden experimentar fácilmente simulando cualquier estructura de datos que ellos necesiten gracias a este esquema. Ya vimos los beneficios de una API con GraphQL. Ahora veremos el lenguaje en el cual se comunica esta API con GraphQL. En este video vamos a ver más acerca del lenguaje que utiliza GraphQL. Este lenguaje es el lenguaje de definición de esquemas, SDL. En inglés es Schemas Definition Language. GraphQL tiene su propio sistema de tipos que se usa para definir esquemas de una API.
Esta sintaxis se le denomina, como ya vimos, lenguaje de definición de esquemas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos usar STL para definir un tipo simple llamado person. Este tipo person que tiene dos campos, uno se llama name y el otro age, y son respectivamente de tipo string y de tipo int, o de tipo entero. El signo de exclamación significa que el tipo de este campo es obligatorio. También es posible expresar relación entre tipos. En el ejemplo de un blog, una persona o un person puede estar ligado a un blog. En este caso tendríamos type, blog, title es string, obligatorio, y el autor es un person, y un person es otro esquema. Por el contrario, así como en las bases de datos, en la parte de post, en el otro extremo de la relación, así como en las bases de datos, tenemos a person. Esta person tiene un campo post, que dentro es un arreglo obligatorio de post. Ten en cuenta que acabamos de crear una relación de uno a muchos entre post y person, ya que el post en person es una matriz de publicaciones. Esto quiere decir que a una persona le pueden corresponder muchos posts, pero muchos posts solo le pueden corresponder a una persona. Y listo, nos vemos en la siguiente clase para ver las consultas dentro de GraphQL. Bien, en esta clase vamos a ver la obtención de datos por consultas. Cuando se trabaja con API REST, normalmente la comunicación se trata de unas URLs que se colocan de forma explícita lo que van a regresar. Es decir, por ejemplo, person/blog post, lo que nos va a devolver los blog posts de una persona. En cambio, con GraphQL esto no es así. Con GraphQL la información es más flexible, es decir, el cliente le dice qué es lo que necesita, como ya vimos. Y GraphQL solo tiene un solo endpoint, cuando API REST tiene varios y diferentes endpoints. Esto significa que el cliente va a necesitar enviar más información a la API para que sepa las necesidades del frontend. A esta información se le llama consulta, es decir, a la información que le va a decir el cliente que necesita al backend a través de la API de GraphQL. Esta consulta se expresa en el lenguaje de esquemas de GraphQL, como ya vimos en la clase pasada. Veamos algunas consultas básicas. Tenemos all person. De todas las personas le pedimos el nombre. All person se le denomina un campo raíz de consulta. Todo lo que le sigue al campo raíz se le denomina payload o carga útil de la consulta. El único campo que se le especifica a la carga útil de esta consulta es name. Esta consulta devolverá una lista de todas las personas que actualmente almacena en la base de datos. Aquí hay una respuesta de ejemplo. Tenemos todas las personas, nombre, Johnny, Sara, Alice. Tenga en cuenta que cada persona solo tiene un name en la respuesta, pero age, el servidor, no lo devuelve. Eso es exactamente porque name fue el único campo que nosotros le pedimos en el esquema de consulta. Si el cliente por alguna razón también necesita el campo age, es decir, la edad, todo lo que tiene que hacer es agregar a la carga útil o payload de la carga del campo raíz. Es decir, all person, name, enter, age. Una de las principales ventajas de GraphQL es que nos permite consultar información anidada de forma natural. Por ejemplo, si quisiéramos cargar todos los posts que ha escrito un person, simplemente podríamos seguir la estructura de sus tipos para solicitar esta información. Tenemos el campo raíz all person, nombre, edad y el post. Post, digamos que es otro campo raíz, que dentro de este campo raíz tenemos otras propiedades como lo es title. Es decir, tenemos payloads anidados. El payload de all person es post y el payload post es title. También tenemos las consultas con argumentos. En GraphQL cada campo puede tener de 0 o más argumentos, si esto se especifica dentro del esquema. Por ejemplo, allPerson podría tener un parámetro last para devolver un número específico de personas. Así es como se ve en esta consulta correspondiente. AllPerson, entre paréntesis, para agregar un parámetro al esquema, a la consulta sería entre paréntesis last 2.2 y luego el payload name. Ya aprendimos un poco más acerca de las consultas. Ahora veamos las mutaciones dentro de GraphQL. Dentro de GraphQL podemos escribir datos. Esto se hace con las mutaciones. Además de solicitar información, las APIs también te permiten modificar
la información que está almacenada dentro del backend. Esta información se modifica a través de las llamadas mutaciones. Generalmente hay tres tipos de mutaciones: crear datos, actualizar datos o borrar datos. Un CRUD básicamente. Las mutaciones siguen la misma estructura que una solicitud, que una consulta, pero la diferencia es que al inicio de la consulta, tiene la keyword mutation. Aquí podemos ver un ejemplo para crear un nuevo person. La mutación, que sería como un campo raíz. Luego un método, que es el que se llama createPerson. El nombre Bob, la edad 36. Y luego el payload de nombre y age. También aprendimos sobre los conceptos de argumentos para campos. En este caso, createPerson toma dos argumentos que especifican en la nueva persona, el nombre y la edad. Al igual que la consulta, podemos especificar la carga útil para una mutación, en la cual podemos solicitar la nueva información que se acaba de crear en la persona, en el nuevo person. En este caso, le estamos pidiendo la edad y el nombre de nuestra persona, aunque en este caso no es muy útil debido a que ya se lo estamos dando, por lo cual ya los conocemos. Sin embargo, esto puede ser una herramienta muy poderosa que le permite recuperar información del servidor en un solo viaje de ida y vuelta. La respuesta del servidor a la mutación anterior sería la siguiente: create person, name Bob, edad 36, age 36. Un patrón que se encontrará a menudo en GraphQL en los tipos de GraphQL que tienen un ID es que tienen un ID únicos. Este ID lo genera el servidor cuando se crean los nuevos objetos. Extendiendo nuestro person de antes, podríamos agregar algo como un ID como esto: type person. Esto iría en la parte del esquema. El ID va a ser igual a un ID en mayúsculas y este sería obligatorio, debido a, como ya vimos, por el signo de exclamación. Ahora, cuando se crea una nueva persona, puedes solicitar directamente la ID en la carga útil de la mutación, ya que esta información no va a estar disponible, no la tendremos disponible del lado del cliente. ¿Por qué? Porque el ID lo va a generar el servidor, no nosotros, y de forma automática. En la siguiente clase veremos la definición de los esquemas. Hoy en día muchas aplicaciones necesitan una actualización de datos en tiempo real. Para este caso de uso, GraphQL nos trae consigo una funcionalidad llamada suscripciones. Cuando un cliente se suscribe a un evento, iniciará y mantendrá una conexión con el servidor. Cada vez que ocurre este evento en particular, el servidor envía los datos correspondientes al cliente. A diferencia de las solicitudes y mutaciones que siguen el mismo ciclo consulta-respuesta, las suscripciones representan un flujo de datos enviados al cliente. Por ejemplo, las suscripciones se escriben utilizando la misma sintaxis que las consultas y las mutaciones. Aquí hay un ejemplo en el cual nos suscribimos al evento que ocurre en el person subscription, el evento que sería new person, y luego qué es lo que nos va a traer cada vez que suceda este evento. Tenemos una suscripción al evento new person y cada vez que suceda este evento, GraphQL nos va a traer la edad y el nombre. Después de que un cliente envió esta suscripción a un servidor, se abre una conexión entre ellos. Luego, cada vez que se realiza una nueva mutación, es decir, que se crea un nuevo person, el servidor enviará la información sobre esta persona al cliente de la siguiente forma: new person, name Jane, age 23. Ahora que tenemos una idea más sólida acerca de las mutaciones, solicitudes y suscripciones, juntemos todo y aprendamos cómo escribir un esquema que le permita ejecutar los ejemplos que hemos visto hasta ahora. El esquema es algo muy importante cuando se trabaja con la API de GraphQL. Especifica las capacidades de tu API y define cómo los clientes van a acceder a la información que requieren. Generalmente, un esquema es simplemente una colección de tipos de GraphQL. Sin embargo, al escribir un esquema en GraphQL hay algunos campos raíz que ya están predeterminados, como por ejemplo type query, type mutation y type subscription. Las mutaciones y los queries son endpoints para las solicitudes enviadas por el cliente. Para habilitar la consulta que vimos antes, el tipo tendría que escribirse de la siguiente manera: subscription all person query. Es decir, tenemos un tipo query de all person y este all persons es una matriz
o un array obligatorio de personas. AllPerson se le denomina un campo raíz de la API. Considerando nuevamente el ejemplo donde agregamos last como argumento al AllPerson, tendríamos que escribirlo en la query de la siguiente manera. Tipo query AllPerson last entero. El entero viene con el tipo que se le va a pasar como parámetro. Dos puntos, matriz de personas. AllPerson se le denomina al campo raíz de la API. Considerando nuevamente el ejemplo donde agregamos last como argumento a AllPerson, tendríamos que escribirlo como query. Tipo query AllPerson, entre paréntesis los argumentos last, dos puntos, el tipo de dato que se le va a pasar. A last, en este caso va a ser un número entero. Y luego dos puntos, person, una matriz de person. De manera similar, para la createPerson mutation, tendríamos que agregar un campo raíz de mutation. Tipo mutation createPerson, entre paréntesis los argumentos de tipo nombre, llamados nombre y edad, string y entero, que va a devolver una persona. Tenga en cuenta que el campo raíz también toma dos argumentos, que es el nombre y la edad. Finalmente, para las suscripciones, tendríamos que agregar el campo raíz de newPerson, es decir, tipo suscripción para newPerson, dos puntos, person. Es decir, solamente utilizando esta forma podríamos hacer suscripciones a un tipo específico de evento. Poniendo todo junto, es el esquema completo para todas las consultas que hemos visto hasta ahora. Lo tendrás como descargable en la siguiente clase, pero esta es la forma en la cual se tendría que hacer un buen esquema de GraphQL. Y listo, nos vemos en la siguiente clase para hablar más de casos de uso. En esta clase veremos los posibles casos de uso de una API de GraphQL. En esta sección veremos tres tipos de arquitectura que se pueden hacer con GraphQL. La primera es un servidor de GraphQL con una base de datos conectada. La segunda es un servidor de GraphQL que es una capa que delega a otros servidores que están conectadas a un único servidor de GraphQL. La tercera es un enfoque híbrido en el cual tenemos un servidor de GraphQL conectado a una base de datos y más aparte tenemos servidores heredados de esta base de datos. Comencemos por el primero, el servidor de GraphQL con una base de datos conectada. En esta arquitectura será la más común para los proyectos Greenfield. En la configuración tiene un único valor de servidor web que implementa GraphQL. Cuando una consulta llega al servidor de GraphQL, el servidor lee la carga útil de la consulta y obtiene la información requerida por el frontend y se la devuelve, consultando la base de datos que tiene conectada GraphQL. Lo importante a tener en cuenta es que independientemente de la capa de transporte, esto quiere decir que podemos enviar esta información por cualquier protocolo, como por ejemplo TCP, HTTP claramente, o WebSockets. GraphQL tampoco se preocupa por la base de datos o el formato de respuesta o el formato de la base de datos. Puedo utilizar base de datos con SQL o base de datos que están en AWS como Aurora o una base de datos NoSQL como MongoDB. La segunda arquitectura es la capa de GraphQL que integra sistemas existentes. Otro caso de uso importante para GraphQL es la integración de múltiples sistemas existentes detrás de un único endpoint de GraphQL. Eso es particularmente interesante para empresas que tienen una arquitectura heredada y muchas APIs que han crecido a lo largo del tiempo, ya que así podemos mantener la misma infraestructura, ya que así podemos crecer la infraestructura existente de una manera más flexible. Un problema importante de esto es que hacen prácticamente imposible, hace prácticamente imposible crear productos innovadores que necesiten acceso a múltiples sistemas. En este contexto, GraphQL puede unificar los sistemas existentes y ocultar su complejidad. De esta forma, GraphQL se va a encargar de solicitar la información necesaria a los sistemas existentes y empaquetarla en un formato que tenga GraphQL como son los esquemas o en un formato JSON. Al igual que la arquitectura anterior, donde el servidor no se preocupaba por el tipo de base de datos que usaba, esta vez no se preocupa por las fuentes de datos que necesita para obtener los datos necesarios para resolver esta consulta. Pueden ser, por ejemplo, también, esto sería una buena alternativa si tienes microservicios. Y finalmente un enfoque híbrido en el cual el endpoint de GraphQL tiene una base de datos conectada, pero de ahí heredan otros sistemas
Cuando el servidor de GraphQL reciba una consulta de este tipo de arquitectura, puede resolver la consulta a través de la base de datos que tiene conectada o consultando la información a otros servicios que tiene conectada este endpoint. Bien, nos vemos en la siguiente clase para ver más acerca de las funciones de resolución. En esta clase vamos a ver las funciones de resolución. Pero, ¿cómo ganamos flexibilidad con GraphQL? ¿Cómo se adapta tan bien a las necesidades de una API? Como vimos en el capítulo anterior, cada consulta o mutación que hagamos a GraphQL tiene campos. En la implementación del servidor de GraphQL, cada campo corresponde a una función que se llama resolver. Esta función se encargará de buscar los datos para su campo correspondiente. Cuando el servidor recibe una consulta, llamará a todas las funciones de cada campo que se encuentran dentro de la consulta. Y una vez que cada resolver o cada función de campo obtengan los datos, los empaquetará en un esquema de GraphQL que devolverá al cliente. Esto quiere decir de que un resolver es una función que se va a encargar de buscar un único dato. Por ejemplo, tenemos name. Name es un user y es string. En este caso, el resolver es user user como parámetro es de tipo string. Y este es el resolver que se va a encargar de buscar la información dentro de las bases de datos y hasta que no encuentre el nombre correspondiente, GraphQL no lo empaquetará. Es decir, va a esperar a que estas cuatro funciones, user, name, edad y amigos, se completen hasta que encuentren cada una los datos que requiere el frontend. Eso es lo que es una función de resolución. En esta clase vamos a ver las bibliotecas de cliente para GraphQL. GraphQL es muy bueno para los desarrolladores frontend, ya que elimina todas las deficiencias y subestimaciones que hace una API REST, como ya vimos en las clases pasadas. Traslada la complejidad del lado frontend al lado backend, donde todas las máquinas pueden hacer el trabajo necesario para la obtención de datos. El cliente no tiene que saber de dónde provienen los datos. Simplemente los tiene que obtener de una API única y flexible. Consideremos el cambio principal que hizo GraphQL al cambiar de las API REST con un enfoque imperativo a un enfoque declarativo como lo es GraphQL. Para hacer un frontend de forma imperativa, lo que tendremos que hacer es primero crear y enviar una solicitud HTTP, normalmente con fetch dentro de JavaScript, recibir y analizar la respuesta del servidor, almacenar localmente estos datos, ya sea simplemente en memoria o de forma persistente, y luego mostrar los datos en la interfaz. Con el enfoque ideal de la obtención de datos de forma declarativa, los únicos pasos que tendríamos que hacer en el frontend serían dos: describir los requisitos de los datos y mostrar los datos en la interfaz. Todas las tareas a nivel inferior, como lo son el almacenamiento de datos y la declaración de dependencias, deben abstraerse. Esto quiere decir delegárselas a una herramienta que ya esté hecha, como lo son Apollo o Relay, que lo que pueden hacer es proporcionar una abstracción de estos pasos que se tienen que seguir, que es el almacenamiento y la declaración de dependencias, a que tú solamente te tienes que preocupar por lo que realmente importa, que es mostrar los datos en la interfaz y obtener y saber qué datos necesita tu interfaz. Nos vemos en la siguiente clase para ver algunas preguntas. Esta clase está hecha para que tú hagas preguntas de lo que sea que tengas de las clases anteriores, debido a que después de esto vamos a comenzar con el proyecto. Dentro del proyecto vamos a ver cosas más técnicas y más líneas de código, más ejemplos prácticos, y necesito que los conceptos teóricos te queden claros para este punto. Vamos a contestar algunas preguntas comunes, como ¿es GraphQL una tecnología de base de datos? La respuesta es que no. GraphQL a menudo se confunde con esto debido a que el lenguaje que usa, los esquemas que utiliza son parecidos a SQL, que es el lenguaje en la cual se acceden a bases de datos, pero en sí no es una tecnología de base de datos, es como un asset a la base de datos. Siguiente pregunta. ¿GraphQL es solo para desarrolladores React o JavaScript? No. GraphQL es una tecnología API. Esto quiere decir de que se puede utilizar para cualquier lenguaje de backend, como lo es Ruby, Python, Scala, Java, Go, .NET. Dado que la API de GraphQL funciona a través de HTTP, cualquier cliente que pueda enviar una petición HTTP puede hablar con GraphQL.
De hecho, GraphQL es independiente de la capa de transporte. Esto quiere decir de que puedes utilizar cualquier protocolo diferente de HTTP, como WebSocket, TCP, UDP, entre otros, pero este no es un curso de redes, así que digamos que se puede utilizar en cualquier protocolo que corra en la internet. Siguiente pregunta, ¿cómo hacer el manejo de errores? Se supone que en una consulta exitosa de GraphQL tiene que regresar un objeto llamado data, pero en caso de que tu consulta haya sido fallida o parcialmente fallida, esto quiere decir de que algunos datos no se encontraron, pero otros sí, aparte del objeto data, tiene que agregar otro objeto llamado errors, en el cual encontrarás qué data no se encontró dentro de las bases de datos o servicios que tengas conectado a GraphQL. GraphQL admite el uso de sin conexión. Claramente no, debido a que esta tecnología se utiliza del lado del backend, por lo cual es impensable que una tecnología del backend pueda ser accesible sin conexión a internet, debido a que como está en el backend no tenemos acceso a ella en el lado frontend. Tiene que haber una conexión y esa conexión se lleva a cabo a través de internet. Sin embargo, hay algunas cosas que sí se pueden hacer, como el caché en los clientes que vimos en la clase pasada, como lo es Apollo o Relay, los cuales pueden almacenar algunos datos que posiblemente lleguemos a pedir a GraphQL y sin necesidad de internet tengamos esos datos de forma local en nuestra web. Siguiente pregunta, ¿cómo hacer el almacenamiento en caché del lado del servidor? Para una API REST es algo bastante fácil hacer un caché, debido a que sabes que la estructura de datos va a seguir fija, es decir, los datos que te va a dar una URL, como ya vimos, son fijos, por lo cual estos datos no van a cambiar. Entonces puedes hacer un caché fácilmente. En cambio, GraphQL, como es declarativo, no sabemos con exactitud cuáles son los datos que nos va a regresar. Así que es bastante complicado hacer un caché dentro de GraphQL del lado del servidor. Siguiente pregunta, ¿cómo hacer la autenticación dentro de GraphQL? La autenticación de GraphQL se puede utilizar por patrones comunes como lo es OAuth. Este es un patrón que se utiliza muy comúnmente en las webs para hacer autenticación porque es bastante seguro. Es un patrón que se puede implementar dentro de esta API. Listo, nos vemos en la siguiente clase para ver cómo vamos a comenzar con nuestro proyecto. En esta clase vamos a ver una introducción a nuestro proyecto final. Recuerda que este proyecto lo tienes en la sección de recursos de cada clase, los avances que vayamos haciendo, tanto en GitHub. Recuerda que lo que vamos a construir es un clon de Hacker News. Hacker News es algo así como un periódico que junta varios enlaces de periódicos y noticias que pueden publicar ahí usuarios. Dado que este curso es de GraphQL, nos vamos a concentrar en GraphQL, no nos vamos a concentrar en hacer estilos muy bonitos para el frontend. Ya vimos los principales conceptos y beneficios de GraphQL, así que es hora de comenzar con el proyecto. Veamos las funcionalidades que va a tener nuestro clon de Hacker News. Recuerda que esto en inglés se llamaría historias de usuario. Mostrar la lista de enlaces a cada noticia, buscar en la lista de enlaces, manejar la autenticación de usuario. Esto quiere decir que un usuario puede iniciar sesión, permitir a un usuario autenticado crear nuevos enlaces, permitir que un usuario autenticado vote a favor o en contra de un enlace o de una persona. Una actualización en tiempo real cuando una persona vota a favor de un enlace o un usuario. Veamos las tecnologías que vamos a utilizar para nuestra aplicación. En la parte frontend utilizaremos React y Apollo Client, la versión 3.2, la versión más actualizada. Y en la parte del backend vamos a utilizar Apollo Server y Prisma. Prisma es un kit de herramientas de código abierto que simplifica el trabajo de las bases de datos relacionales. Así que nos vemos en la siguiente clase para comenzar. Vamos a comenzar haciendo nuestra aplicación de React, haciendo la parte de la interfaz. Vamos a irnos a una carpeta dentro de nuestro Windows, o depende del sistema que tú tengas, vamos a abrir una terminal y vamos a utilizar un paquete de npm que se utiliza para crear aplicaciones de React, llamado npx create react app. Vamos a utilizar npx create-react-app y luego el nombre de nuestro proyecto, Hacker News, y damos enter. Aquí creará un proyecto de React con paquetes preconfigurados para nuestro proyecto. Eso tardará un rato. Bien, una vez teniendo nuestro proyecto, vamos a darle en cd
hacker. Yo le puse hacker news. npm start. Esperamos a que abra el servidor de desarrollo. Y una vez abierto, el lugar será localhost 2.3000 y te aparecerá algo así. Bien, pausa. Quitamos nuestro servidor de desarrollo con control C, control C. Y ahora vamos a abrir el Visual Studio Code dentro de esta carpeta. Tenemos un comando dentro de la terminal para abrir Visual Studio Code en esta carpeta. Code. Y aquí, como verás, se nos abrirá lo que necesitemos. En este caso, para tener mayor organización, vamos a hacer dos carpetas. Una llamada Components y otra llamada Styles dentro de la carpeta src. Movemos los archivos de CSS a los estilos. Podemos borrar el archivo de test. Movemos app, que es un componente, a componentes. El index lo dejamos en src. Y ahora cambiamos las referencias en cada archivo. Aquí ya no sería app, sería slash components slash app. Y aquí ya no sería punto .indexcss styles slash indexcss. Y en la app también cambiaremos los estilos. Slash styles slash app.css, dejando nuestras carpetas de la siguiente forma. Dentro de components tenemos app, estilos, app css y index css, y el index js va a estar dentro de la carpeta src. Bien, para este curso vamos a utilizar Tailwind. Para ahí no vamos a instalar Tailwind, simplemente vamos a ocupar su CDN. Vamos a ir a la documentación y aquí para usar su CDN tenemos que agregar esta línea de código que es un script que referencia a un CDN dentro de Tailwind. Para agregarlo vamos a la carpeta de public al index.html. Lo agregamos dentro del head. Recuerda, este no es un curso de HTML ni de frontend, así que si no entiendes mucho, te recomiendo ir a ver cursos de HTML, CSS y JavaScript. Bien, una vez teniendo esta importación, podemos hacer uso de los estilos de Tailwind. Pero antes, vamos a instalar Apollo Client. npm install @Apollo Client con /l / client. Y también vamos a instalar GraphQL. Damos Enter y esperamos a que se instalen. Una vez instalado dentro de nuestro package.json, tuvieron que agregar dos líneas, una de GraphQL y otra de Apollo Client. Bien, una vez instaladas estas dos dependencias, vamos a importarlas dentro de nuestros componentes. Vamos a index.js y vamos a escribir lo siguiente. Import va a ser un import tipo implícito, pero antes de escribir qué vamos a importar, vamos a escribir desde dónde lo vamos a importar. From Apollo Client, @Apollo Client. Primero vamos a importar el provider que nos da Apollo Client, Apollo Provider, coma, después Apollo Client. Después, para crear enlaces, create HTTP link. Y por último, para manejar el caché, in-memory caché. Después de haber importado esto, vamos a hacer una instancia. Vamos a hacer una conexión a nuestra instancia de GraphQL. Para eso es que importamos create HTTP link. Const HTTP link es igual a create HTTP link, paréntesis, llaves, URI, dos puntos, localhost, HTTP, dos puntos, / localhost, dos puntos, 4000. Este va a ser el puerto en el cual va a correr nuestro servidor de GraphQL. Después de esto vamos a crear la instancia de nuestro servidor. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos una constante llamada client o cliente, que es igual a Apollo Client, a new Apollo Client, paréntesis, llaves, va a tener un link a HTTP link, coma,
caché, dos puntos, in-memory caché, new in-memory caché, paréntesis. Esto lo que hace es instanciar nuestro servidor de Apollo con el link hacia el puerto que le especificamos, que es localhost puerto 4000, y instanciamos también el caché. Por último, aquí donde dice render react-dom.render, vamos a utilizar nuestro Apollo Provider. Esto se hace ¿para qué? Para que cada componente que tenga nuestra aplicación tenga acceso al Apollo Client. Creamos Apollo Client, Apollo Provider y entre los argumentos le pasamos client, tal cual, que es el cliente que acabamos de instanciar. Y listo, recuerda que este provider lo que hace es envolver a nuestra aplicación para que toda nuestra aplicación tenga acceso a este cliente de Apollo. Nos vemos en una siguiente clase para ver más sobre este proyecto. Bien, en esta clase vamos a ver cómo configurar ahora la parte del backend dentro de nuestra aplicación. Para eso, en la siguiente clase tendrás un archivo descargable. Esta carpeta descargable tendrá los archivos suficientes para hacer un servidor de GraphQL. En esta ocasión nos vamos a concentrar en hacer la aplicación de Hacker News, por lo cual no vamos a ver cómo hacer todo el servidor desde cero, pero podríamos hacerlo. Así que si te gustaría ver cómo hacer un servidor desde nada, absolutamente nada, de GraphQL, puedes dejármelo en el sistema de comentarios o colocándole una calificación a este curso. Bien, en la clase siguiente tendrás un descargable con esta carpeta llamada server. Lo que vamos a hacer es moverla hacia la carpeta raíz de nuestro proyecto. Para eso, bien, vamos a arrastrarla simplemente a la carpeta raíz, movemos y dentro del Visual Studio Code ya aparecerá esta carpeta llamada server. Dentro verás las herramientas que tenemos, como por ejemplo Prisma, que ya te dije que era una herramienta grandiosa para usar Apollo Client. Tenemos aquí la base de datos que es deb.db y también tenemos el esquema GraphQL. Este esquema es el que vamos a utilizar para nuestro servidor. Como verás, aquí ya tiene todas las mutaciones, suscripciones y tipos dentro de este archivo. Este esquema lo que te va a permitir hacer es crear nuevos usuarios, crear nuevos links y también crear nuevos votos. Bien, ahora esto aún no ha acabado. Lo que tenemos que hacer es migrar la base de datos y utilizar Prisma. Así que para eso vamos a la terminal de Visual Studio Code que se abre con Control J y nos movemos hacia Server. cd Server. ls, vemos que estamos en la carpeta correcta y corremos yarn simplemente. Y lo que hará será instalarnos todas las dependencias que requiere nuestro servidor. Una vez haya terminado, corremos el siguiente comando para generar nuestro servidor con Prisma. npx prisma generate enter. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es abrir un servidor de desarrollo que va a ser yarn dev. Y como verás, el servidor estará corriendo en el puerto 4000 de localhost. Abrimos y lo que nos dará será un playground o un parque de juegos de GraphQL. Lo que tienes que tener en cuenta sobre este playground es que al lado tiene los documentos. Estos documentos nos permitirán hacer las queries, mutaciones y suscripciones que podemos hacer con GraphQL. ¿Y cómo es que hace estos documentos? ¿Cómo es que genera estos documentos? Lo hace a través del esquema. Aquí tenemos el esquema, pero documentos se ve aún más sencillo y simple. Por ejemplo, quiero hacer un feed. Feed nos va a traer la lista de links que tengamos dentro de HackerRank. Los argumentos que le podemos dar es take, Skype, filter y ordenar por ejemplo, o también podríamos utilizar esta mutación para crear un nuevo usuario. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo creando un nuevo link. Esto, como ya vimos, lo que tenemos que hacer es un post. Así que vamos aquí. Recuerda que control espacio podemos usar el autocompletado que nos da este playground. Así que vamos a decirle que es una mutación, pero antes de y después de mutación, control espacio, es create Prisma link, control espacio y podemos utilizar post. Vamos a decirle que vamos a utilizar un nuevo post, entre paréntesis, control espacio, tenemos que decirle la URL y la descripción. Primero vamos a decirle la URL, Jesús JS, y después podemos decirle la descripción, dos puntos, comillas, el mejor
sitio web, coma. Y ahora, después de los paréntesis que dentro tienen nuestros argumentos para el post, tenemos que especificar lo que nos va a traer el servidor de GraphQL. En este caso, como ya vimos, vamos a traer el ID, porque este ID no lo conocemos. Copiamos para hacer un segundo link y ahora le vamos a decir https demi.com. Aquí también nos tenemos que ponerle http y aquí le vamos a poner academia en línea. Quitamos los documentos y lo corremos. Aquí nos va a preguntar cuál de los dos vamos a correr. La diferencia entre uno y otro va a decir, este va a ser de tipo Prisma y el otro va a ser de tipo Apollo. Y vamos a correr primero el de tipo Prisma y aquí ya nos devuelve el ID y luego el de tipo Apollo. Y como verás nos devuelve un segundo ID diferente, porque este ID lo genera automáticamente el servidor. Bien, ahora ya dentro de la base de datos SQLite, porque dentro del servidor tenemos una mini base de datos. Esta base de datos es SQLite. No es muy recomendable usar este tipo de base de datos en producción, pero como es un proyecto pequeño, haremos una excepción porque lo vamos a utilizar solamente en local. Pero si lo mandáramos a producción en algún servicio como AWS o Azure, tendríamos que cambiar el tipo de base de datos. Así que una vez se guardaron estos dos posts, tenemos que pedírselos. ¿Cómo se los pedimos? Abrimos llaves, control espacio, feed, abrimos llaves, links. Y dentro de estos links le vamos a pedir el ID, la descripción y la URL. Y corremos esta query. Y aquí nos da feed, links, el ID, la descripción y la URL. Bien, ya está todo configurado de forma correcta dentro del backend. En la siguiente clase vamos a ver cómo hacer consultas para crear links. En esta clase vamos a ver cómo vamos a hacer las peticiones al servidor de GraphQL para que nos devuelva los enlaces que necesitemos. Lo primero que tenemos que hacer es adaptar los componentes de React para recibir estos enlaces. Vamos a crear dos componentes, uno llamado list, que va a ser un ítem dentro de la lista completa de enlaces, y otro que va a contener a la lista de links. Esto vamos a ir a componentes, vamos a agregar dos archivos nuevos, uno se va a llamar link.js. En este caso yo tengo una extensión llamada snippets de React, con la cual puedo hacer componentes de React solamente tecleando algunas letras. Como verás, se genera automáticamente. Este link solo va a recibir un parámetro que va a ser el link en sí. Y este link va a tener dos propiedades. Quitamos esto y hacemos dos div. Y hacemos una lista desordenada. Dentro va a tener dos ítems de lista. Dentro de estas listas va a haber dos elementos. Uno que va a venir de link.uri URL. El segundo va a ser link.description. Ahora vamos a hacer el segundo componente, el cual va a contener la lista de links. La vamos a llamar list links.js. Hacemos un componente de React. Dentro de este componente, primero vamos a importar el link, es decir, el elemento de link, de esta forma. Y luego, al inicio del componente, vamos a hacer una constante. Esta constante va a contener dos links. Estos dos links van a ser de experimento. Esto quiere decir de que vamos a simular como si tuviéramos que hacer la petición a GraphQL, y vamos a simular en una constante los datos que nos regresaría la API. Const es igual a links to render, que va a ser igual a un array. Esta constante va a ser un array porque tenemos que hacer un map. Es decir, vamos a tener que recorrer los elementos de este array para renderizarlos. Bien, aquí ya tenemos los dos links. Estos dos links los escribimos a mano
pero tienen las mismas referencias, una a Udemy y otra a Jesús JS. Una vez teniendo nuestro array de links, vamos a usar el componente de link. Vamos a quitar esto. Vamos a abrir llaves para decirle que esto es código y vamos a decirle links. Vamos a abrir links to render.map. Esto va a recibir un link y lo que vamos a renderizar va a ser el componente link y le vamos a pasar como key. Key es una manera de React para identificar cada elemento cuando se hace un map, porque se podría confundir React. Así que para esto vamos a utilizar el ID que tiene cada elemento. En este caso es link-id-2 y link-id-1. Para acceder a esta propiedad vamos a escribir link, que va a ser la propiedad que nos está pasando esta función de map, punto id. Y después, como recordarás, aquí link recibe un parámetro que es link. Este parámetro contiene URL y descripción. Así que vamos a pasárselo. Link va a ser igual a link en sí. Este link es el prop del componente link. Y este link es el parámetro del map que estamos haciendo. Y ahora por último vamos al componente app. Y vamos a dejar de retornar. Y vamos a decirle quitar esto. Vamos a quitar todo esto. Y lo que vamos a renderizar va a ser el componente list links slash. Una vez teniendo todo esto, vamos a abrir la terminal y vamos a decirle npm start. Esto nos abrirá un servidor de desarrollo. Y aquí, como verás, ya tenemos los dos links que escribimos. Uno que es JesusJS y el otro que es udemy.com, junto con los mensajes. Ahora, estos datos son los que escribimos a mano. Y tú podrías pensar, ¿es la única manera de escribir los datos dentro de React? Claro que no. Lo que tenemos que hacer ahora es pedir estos datos desde el servidor de GraphQL. Muy sencillo, no tenemos que hacer un esquema, tenemos que hacer una query. Esta query sería algo así. Feed ID links ID name URL y description, ¿no? Lo único que hace falta es copiar esta query. Bien, esta es la query que tendríamos que utilizar dentro del Playground, pero podemos hacer esta query utilizando las librerías que ya instalamos, que es Apollo Client. Para esto, primero tenemos que importarlas. Las utilidades de Apollo Client las vamos a importar dentro del list link. Aquí le vamos a dar importar, import. Quitamos esto, lo copiamos, lo quitamos y seguimos. @Apollo Client. Y lo que vamos a importar va a ser una importación implícita que va a ser de GQL, que va a ser el lenguaje de consulta. Esta es la forma de hacer una consulta dentro de React, use query. Use query es un custom hook que se utiliza para hacer peticiones a GraphQL desde componentes. Bien, ahora vamos a hacer una constante que le vamos a llamar feed. Esto va a estar en mayúsculas por convención. Query. Y esto va a ser igual a GQL y luego comillas invertidas. Y dentro de estas comillas invertidas colocamos nuestra query. Aquí le estamos pidiendo al feed el ID, los links, la URL, la descripción, la fecha creada y el ID. Bien, una vez creado nuestro GQL, vamos a quitar esta constante o vamos a comentar esta constante que nos servía como ejemplo. Y ahora esta constante que tiene el GQL lo vamos a sacar del componente. Lo vamos a poner en el método, lo vamos a poner en el contexto global y vamos a usar dentro del componente useQuery. Const, vamos a traer data, que va a ser igual a useQuery. Recuerda que los custom hooks solamente se pueden utilizar dentro de componentes. Y a este useQuery le pasamos esta constante, que va a ser nuestro GQL. Una vez aquí, en lugar de hacer un render, en lugar de hacer un map de links to render, tenemos que ahora hacer un map de data. Pero antes de eso vamos a validar si data existe. Primero
Vamos a decirle data y este y significa que vamos a validar si data tiene datos. Y esto como se hace con un valor booleano. Si es igual a true, va a pasar esta condición. Si es igual a false, que es cuando no tiene ningún dato, entonces no se va a renderizar nada. Abrimos paréntesis y vamos a decir data.feed.links.map. Dentro de este map recibimos el link y luego, como ya lo tenemos, renderizamos el componente de link. Recuerda pasarle primero el key, que va a ser el ID, link.id y link con link. Bien, recuerda que este data puede dar errores, así que cuando dé un error no va a renderizar esta parte, la parte de los links. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es primero levantar nuestro servidor. ¿Cómo hacemos esto? Control J y vamos a abrir dos terminales. Una le vamos a decir cd server y vamos a utilizar yarn dev, levantando así nuestro servidor de desarrollo del servidor de GraphQL. Y luego en la parte del frontend vamos a decirle npm start. Como verás, aquí ya nos da los links que escribimos dentro de la base de datos de GraphQL, no los que teníamos antes, sino los que escribimos dentro del playground de GraphQL en clases anteriores. Así que ya hicimos la conexión entre nuestro frontend y nuestro backend para leer los links a través de queries. Nos vemos en la siguiente clase. Bien, como ya sabemos en clases anteriores, como ya vimos en clases anteriores, sabemos que podemos hacer dos tipos de consultas a GraphQL. Las consultas que son consultas o queries y mutaciones. En este caso, solo estamos haciendo una query dentro de React. Ahora vamos a hacer una mutación, es decir, vamos a crear enlaces. Lo primero que tenemos que hacer para crear enlaces, tenemos que crear nuevos componentes, de los cuales crear nuevos componentes para extraer la información y luego mandarla al servidor. Para eso vamos a ir a componentes y crear un nuevo componente llamado createLink.js. Creamos el componente. Recuerda que yo tengo una extensión de Visual Studio Code. Esta extensión es la que nos da nuestros snippets. Fíjate en el autor para ver quién fue quien la creó y tú puedes instalar esta herramienta dentro de tu Visual Studio Code si es que usas Visual Studio Code. Bien, una vez teniendo nuestro componente, lo que vamos a hacer es hacer un estado. Este estado va a ser el estado de un formulario. Para eso vamos a escribir const. Para eso vamos a utilizar otro snippet que se puede utilizar con useState. Aquí como verás es useState snippet. Damos enter. Y aquí como verás ya nos da toda la estructura de un estado de React. Vamos a decirle form stage. Y el estado inicial va a estar vacío. Por ahora. Pero primero hay que importar primero useState. Luego ahora sí, en el estado abrimos llaves y colocamos la estructura de un link que sería URL y descripción. Después de esto vamos a utilizar este estado. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a quitar esta parte de create link y vamos a hacer nuestro formulario de la siguiente forma. Primero vamos a servir un form y dentro de este form vamos a escribir un evento que se utiliza muy comúnmente, que es onSubmit. Este evento se dispara cuando el formulario es enviado. En este caso, vamos a decirle que es una arrow function. Y esta arrow function va a recibir un evento. Y esta arrow function también lo que va a hacer es prevenir la forma en la cual actúa un formulario de forma normal. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando tú tienes un formulario normal, cuando le das clic en enviar, la página se recarga. Y para evitar esto vamos a decirle en esta arrow function que cada vez que se ejecute el evento de enviar, vamos a impedir que la página recargue con e.preventDefault. Luego, dentro del formulario vamos a tener dos inputs. El valor del primero va a ser igual a formStage.form
stage.description. Esto nos va a dar la oportunidad de que cuando tengamos ya una descripción, el input va a tener el valor que ya tenemos en este estado. Después, va a ser de tipo texto. Y el placeholder, es decir, ese texto que se muestra en la parte de atrás del input, va a ser coloca tu descripción. Y por último, vamos a hacer la parte que nos interesa, la lógica. Cada vez que el usuario comience a teclar algo en este input que tiene la propiedad de descripción, esto quiere decir de que este input va a darnos la descripción del input, del enlace que el usuario va a colocar, tenemos que agregarla a este estado. Para hacerlo tenemos que usar onChange, recibimos el evento y ahora una vez se haya hecho este onChange vamos a utilizar la función de aquí arriba que es setFormStage, que es la forma de modificar este estado. Para agregar el valor del input al estado de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es abrir llaves y darle 3 puntos. Esto es un split operation. ¿Para qué? Para importar el estado anterior que ya tenía el formulario. From stage, coma, y luego vamos a agregar el estado nuevo, que sería con e punto, que sería dentro de la descripción vamos a modificarla. Description, 2 puntos, va a ser igual a e.target.value. Bien, de esta forma, cada vez que haya un cambio en el input, se va a agregar la descripción a nuestro estado del formulario. Después vamos a hacer un siguiente input que va a ser para la parte de la URL. El valor va a ser from stage. Punto. Te doy 3 segundos para pensarlo. URL. Exacto. El tipo va a seguir siendo text. El placeholder va a ser coloca tu URL aquí. Y cada vez que cambie, ya no vamos a agregar descripción, sino vamos a agregar una URL. Y listo, ahora tenemos que agregar un botón de enviar. Ahora vamos a hacer la parte de la mutación, es decir, la mutación es la forma en la cual escribimos datos dentro de la base de datos de GraphQL. Para hacer esta mutación, recuerda utilizar el lenguaje GQL. Primero hay que importarlo. Desde Apollo Client vamos a importar dos cosas. GQL y también un nuevo hook. Este hook se utiliza solo para mutaciones. Use mutation. Ahora, como en la clase anterior, tenemos que crear otra consulta. Para eso vamos al contexto raíz del componente y escribimos const create link mutation. Y esto va a ser igual a GQL, comillas invertidas. Se va a lanzar al servidor de GraphQL cuando demos clic en el botón de enviar, en este que hicimos en el HTML. La mutación quedaría de la siguiente forma. Con la palabra clave mutación, vamos a decirle post mutation. Y aquí esto es algo importante. Esto va a ser como una función. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que post mutation, abres paréntesis, y aquí tenemos dos variables. Una variable que es la descripción y otra variable que es la URL. Estas dos variables tienen que ser obligatorias, ¿ok? Y de tipo string. Y estas variables las va a recibir como si fuera una función, es decir, a través de los argumentos. Y los vamos a utilizar dentro de la función, es decir, dentro de la mutación de la siguiente forma. Post, y luego en esta query sería como hacer un nuevo post. Descripción es igual a la variable que nos pasaron por los parámetros, que va a ser un string, con el signo de dólar, que esto quiere decir que es una variable. Igual, URL va a ser igual a la URL que nos están pasando acá arriba por los parámetros. Una vez se cree este link, queremos estos datos, así que los colocamos, que es el ID, el crear, la URL y la descripción.
para asegurarnos de que todo está funcionando correctamente. Ahora, ¿cómo es que le vamos a pasar a esta función sus parámetros? Vamos a hacerlo a través del custom hook que nos dio Apollo Client con useMutation. Hacemos una constante createLink que va a ser igual a useMutation, y a useMutation le vamos a pasar dos parámetros. El primero va a ser nuestra query de mutación con GQL, es decir, la constante aquí arriba que se llama createLinkMutation. Y después de que le pasamos esta query, le vamos a pasar las variables que recibe esta función, es decir, la URL y la descripción. ¿Cómo se las pasamos? Entre llaves, vamos a decirle variables, dos puntos, abrimos llaves de nuevo y vamos a decirle description, dos puntos, es igual a form, que va a ser el estado del formulario formStage.description, coma, URL, dos puntos, el estado de nuevo por formStage.url. Listo, de esta forma ya tenemos nuestra mutación hecha y derecha. Ahora, useMutation lo que nos va a regresar dentro de este array que le llamamos createLink es una función, por lo cual cada vez que se escuche el evento onSubmit, no vamos a permitir que recargue la página, pero lo que sí tenemos que hacer es ejecutar esta función. ¿Cómo? Abrimos llaves en esta función que creamos antes para poder tener dos líneas de código separadas y .preventDefault, punto y coma, y después ejecutamos la función createLink. Y de esta forma, cada vez que enviemos el formulario con el botón de enviar, se va a escuchar dentro del formulario un onSubmit y va a enviar los datos de estos dos inputs a través de este estado usando el hook useMutation, que va a pasarle los parámetros de descripción y URL a esta query que se va a comunicar con el servidor de GraphQL. Ahora, para comprobar que nuestro createLink funciona, vamos a la app y vamos a importar nuestro componente createLink. createLink no recibe ningún parámetro, así que así lo dejamos. Comentamos la línea donde importamos la lista, lo comentamos, control J, y de nuevo abrimos dos terminales. Una va a correr el servidor y otra va a correr nuestro servidor de desarrollo de React, cd server. Recuerda primero iniciar el servidor de GraphQL antes que el frontend de React. npm start. Aquí no se ven muy bien los inputs debido a que utilizamos Tailwind, pero bueno, simplemente los utilizamos. En la descripción le decimos plataforma de videos y colocamos cualquier link, https://youtube.com, y le damos clic en enviar. Visualmente no pasaría nada en teoría. Aquí, como verás, hizo un fetch y hizo una llamada HTTP. Ahora, ¿cómo comprobamos de que sí funcionó? Vamos a localhost, pero en lugar de ir al 3000, vamos a localhost 4000, que es donde está abierto nuestro playground de GraphQL. Y ejecutamos esta query: feed, links, ID, descripción y URL. Y como verás, aquí ya tenemos el que acabamos de crear. De hecho, dos veces el que acabamos de crear, que es youtube.com, plataforma de videos. Y esto es porque le dimos dos veces al enviar. Y listo, de esta forma creamos links desde el frontend. Vayamos en la siguiente clase. Ahora en esta clase lo que veremos será cómo fusionar React Router con Apollo Client. React Router nos da la posibilidad de hacer SPAs, es decir, Single Page Application, es decir, que la página no recargue. Así que lo primero que vamos a hacer será instalarlo, control J, y el comando que ejecutaremos para instalarlo será npm install React Router DOM versión 6.2.1. Recuerda que la versión es importante porque hay ciertas funcionalidades que no están en otras versiones, o que han agregado o quitado algunas funcionalidades. Enter. Esperamos a que se instale.
Bien, una vez teniendo nuestro React Router DOM instalado, lo que necesitamos ahora es un tipo de navegación. Así que vamos a componentes y vamos a crear un navbar. Hacemos un componente de React en el cual vamos a importar un link desde React Router DOM. Me explico. Aquí importamos entre llaves un link React-router-DOM. Punto y coma. Quitamos lo que está dentro del contenido de nuestro componente. Y lo que tenemos que hacer será lo siguiente. Agregar 3 links. Un link que va a ir a Hacker News, que es la página principal, que va a ir al slash, es decir, a la página de inicio. Un segundo que va a ser new, news. Y por último, el tercero que va a ir a slash create. Slash create va a ser donde vamos a crear nuestros links, como ya vimos en las clases, como ya vimos en la clase pasada. Una vez teniendo esto, lo que tenemos que hacer ahora será configurar React Router. Vamos a nuestro componente app. Dentro de nuestro componente app, quitamos esta parte donde comentamos list links y vamos a importar route y routes de React Router. Router DOM. Route, coma, routes. Aquí está. Bien, dentro de este div lo dejamos tal cual y vamos a hacer otro div dentro y vamos a hacer vamos a envolver nuestra aplicación dentro del componente que nos da React Router, que es routes, con S al final. Y dentro de este componente lo que vamos a hacer es colocar cada ruta de nuestra aplicación a través de route. Escribimos route. Primero le tenemos que pasar la ruta path. En este caso va a ser la ruta raíz. Y después el elemento que se va a renderizar en esa página. En este caso va a ser list links. Pero este list links lo tenemos que colocar dentro del elemento como si fuera un componente. Luego abrimos otra ruta, que como vimos necesitamos otra ruta para slash create. Y el elemento que se va a renderizar va a ser create link. Recuerda que tienes que colocarlo en forma de componente. Y por último, tenemos que importar nuestro navbar. Este navbar va a hacer que podamos navegar en toda la aplicación. Y este navbar lo tenemos que importar antes de routes. Navbar. No le tenemos que pasar ningún parámetro. Ahora lo que haremos dentro de nuestra aplicación será crear una nueva página de login. O de crear una cuenta, básicamente. Puedes loguearte o puedes hacer una cuenta. Lo primero va a ser crear un componente en components llamado login. Creamos el componente. Dentro de este componente, lo primero que vamos a hacer será importar useNavigate e inicializarlo. Lo inicializamos con una constante llamada navigate, que va a ser igual al hook. Luego tenemos que también importar un estado. Luego tenemos que hacer un estado. useState, que se va a llamar formState. Como valor inicial tendrá un objeto, y este objeto va a ser un login, dos puntos, un valor booleano, true, coma, un email, que va a ser un string, un password, que también va a ser un string, y por último un nombre. Bien, ahora quitamos esta parte del contenido de la página, y lo primero que vamos a hacer será un título, un h3, un h2. Este h2 va a contener si es que va a ser un login o un sign up. Esto quiere decir crear una cuenta o hacer un login. Para eso validamos login como form state punto login, que va a ser el estado inicial del formulario. Si es true, lo que va a decir será login, pero si es false, lo que dirá será sign up. Luego haremos otro div, el cual igual va a validar si for state dentro de form state tendremos login en true o false.
Vamos a revertir este true o false de la siguiente forma, con el signo de exclamación hacia abajo, luego form state.login, y si es true, entonces vamos a utilizar y. Esto quiere decir de que solamente si es true se va a ejecutar el código que está dentro de los paréntesis. Este código que tenemos que renderizar va a ser un input. Este input va a tener las siguientes propiedades: un value, que va a ser un form state.name, luego va a tener un type, que va a ser de tipo texto, y por último va a tener un place, y luego va a tener un placeholder, que va a decir tu nombre. Finalmente tenemos un onChange, que va a ser una arrow function, que va a recibir un evento, y cada vez que cambie, lo que tenemos que hacer será darle estos datos a el estado del formulario. Es decir, set form state, que va a ser una función, que es una función que va a recibir el nombre. Dentro de un objeto colocamos el estado anterior con tres puntos form state, coma, y luego agregamos el nombre actual, name, e.target.value. Básicamente, si estás logueado, no te va a mostrar este formulario donde te va a permitir colocar tu nombre, pero si no, tendrás que colocar tu nombre, y una vez guardado, y cada vez que teclees una tecla, se va a guardar tu cambio dentro del estado de formulario. Bien, después tendremos dos inputs. Estos inputs va a tener el value de formState.email y .password. Cada vez que cambie, lo mismo. Agregamos el estado anterior, cambiamos el estado, recibimos el evento y colocamos el estado anterior junto con el email.i.evento.target.value. Lo mismo para el password. En este caso, en el placeholder vamos a decirle tu email, tu dirección de email, y acá abajo elige una contraseña. Después tendremos otro div, abrimos otro div, que dentro van a tener los botones de login o de crear cuenta. El primer botón va a decir onClick, vamos a decirle que ejecute cada vez que se dé clic un console log que diga onClick, pero su contenido en cuanto al texto va a ser un form state.login, y si esto es verdad, entonces va a decir login, pero si no, va a decir crear cuenta. Es decir, si está logueado va a decir login, pero si no, va a decir crear cuenta. Por último, vamos a validar si está logueado, entonces va a decir necesito crear una cuenta, pero si no está logueado va a decir ya tienes una cuenta. Estas son las dos preguntas que se tienen que hacer dentro del botón, y el botón, cada vez que le demos clic, lo que va a ser cambiar la propiedad login del estado del formulario a true, o al contrario, false. Depende de cuál de los dos esté activado. Es decir, si login es false, entonces va a decir ya tienes una cuenta, y si no da clic, entonces va a quedar en false. Pero si da clic, entonces va a volver a true. Y ahora, en la parte de arriba, si ya tenemos true, entonces le da clic y entonces vuelve false, porque le da clic a esta función que ejecuta, que login va a ser lo contrario del valor anterior. Ahora, para el tema del login vamos a utilizar JW, vamos a importar el estado que nos faltó, use state. Ahora, para el tema del login, vamos a guardar JWT. Vamos a utilizar JWT para simplificar las cosas. Es decir, vamos a guardar un hash de la sesión de nuestro usuario en local storage. Para eso vamos a ir al src y vamos a crear un nuevo archivo llamado constants.js. Constants.js. Dentro de este archivo vamos a tener las constantes que vamos a utilizar para JWT. En este caso vamos a utilizar el outCount token, que va a ser exportar una constante llamada outToken, y la outToken va a ser outToken. Una vez teniendo ya este outToken, ahora podemos agregar login, la página de login, a nuestra navegación. Vamos a app, vamos a hacer otra ruta que va a ser /login, y el componente va a ser login. Recuerda siempre llamar a los archivos con la primera letra en mayúscula dentro de tus componentes. Si no, React se confunde. Ahora vamos a agregar la parte lógica de nuestro header o de nuestro navbar. ¿Para qué? Para que dentro de este navbar muestre enviar
login o crear cuenta. Para eso vamos a primero importar nuestro auto, como ya vimos está en src. Import auto-token en constants. Y ahora vamos a decirle const auto-token es igual a local storage.getItem auto-token. Después vamos a validar auto-token. Si existe, entonces lo que vamos a hacer será mostrar un div que diga to create, que va a decir submit. Es decir, solamente si está logueado es cuando le vamos a dar permiso de ir a la página submit o create más bien y enviar y crear links dentro de HackerRank. Solamente si está autenticado. Ahora salimos de este div y creamos otro y vamos a validar de nuevo auto-token. Lo que vamos a validar esta vez va a ser, si es true, entonces vamos a decirle cerrar sesión. Esta forma de cerrar sesión es local storage.remove item auto-token. Y vamos a decirle que aquí no tenemos el navigate, vamos a importar navigate. Vamos a inicializar nuestro hook con const navigate, que va a ser igual a use navigate. Y ahora sí, cada vez que le des clic en cerrar sesión, lo que va a pasar será quitar el storage de nuestro token de autenticación y nos va a redireccionar a la carpeta raíz de nuestra página. Eso sí estás autenticado, si no, va a demostrar un botón que dice login. Este va a ser un link que nos va a redireccionar a la página de login. Simple. Listo, ahora tenemos la parte de los componentes de React para hacer una autenticación. Ahora tenemos que irnos a GraphQL y al storage para ver más acerca de cómo crear un inicio de sesión. Ahora, una vez que ya hemos adaptado nuestra aplicación con los componentes necesarios para hacer login o hacer cerrar sesión, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestro componente de login y será tomar una mutación. Las dos mutaciones para hacer login o crear una cuenta es login y sign up en GraphQL. Así que lo que vamos a hacer será primero hacer la parte de GQL, es decir, la parte de la query para GraphQL para crear una cuenta. Para eso primero tenemos que importar de Apollo Client GQL y vamos a hacer dos constantes, una de sign up y otra de login. Const sync up mutation, que va a ser igual a GQL, recuerda comillas invertidas, y va a ser una mutación, sign up mutation. Esta mutación va a recibir tres parámetros, el email, el password y el nombre. Y dentro de la query va a ser sign up. Y a sign up le vamos a pasar estos tres parámetros. Y por último, lo que le vamos a pedir, que nos regrese al servidor va a ser un token. Este token lo va a crear en automático el servidor para cada uno de los usuarios. Ahora vamos a hacer una segunda constante que va a ser para la parte del login. Igual GQL. Y este login mutation va a recibir solamente email y password. Va a decir login, va a ser una función de login, va a decir email, le corresponde a email, password y lo mismo, nos regresa un token. Ahora, en esta sección donde pusimos un botón que decía que hacía un console log llamado onClick, vamos a reemplazarlo por un formStage.login, es decir, vamos a evaluar el login y si login es true, entonces vamos a decirle login y es false, vamos a decirle sign up. Como su nombre lo indica, van a ser funciones que van a ejecutar login o sign up. Estas funciones las vamos a sacar del hook que nos da Apollo Client. Vamos a importarlo. Use mutations. Y ahora sí vamos a utilizarlo para ambos casos. Recuerda que es dentro del componente y después del estado y también del navigation. Vamos a decirle const. Va a ser un array
que va a recibir login, que va a ser igual a useMutation. A useMutation le vamos a pasar login mutation, coma, un objeto que va a tener variables, dos puntos, otro objeto que va a pasarle un email, dos puntos, que va a ser igual a form state.email, coma, password, que va a ser igual a form state.password. Por último, vamos a hacer de nuevo la parte de onCompleted, que va a ser una función que se va a ejecutar solamente si está completada el login, y vamos a crear una arrow function que va a recibir un objeto con el parámetro login, y este login va a hacer lo que nos regrese nuestra petición. En este caso, lo que le estamos pidiendo a GraphQL que nos regrese es un token en esta sección. Entonces, lo que tenemos que hacer con este token es hacer un espacio en local storage. En el local storage es un espacio, es como una base de datos dentro de tu navegador. Para eso vamos a decirle local storage set item, y a este set item le vamos a pasar dos parámetros. Uno va a ser el out token, que viene de constants, que fue el que creamos, y el segundo va a ser el token, y el segundo va a ser el token que nos va a regresar el servidor, que va a venir de login.token. Y una vez hecho esto, vamos a navegar a la página raíz. Veamos lo que estamos pasando en la parte de set item. En esta sección vamos a decirle out token es igual a login token. En este caso, lo que le estamos pasando es lo siguiente. OutToken va a ser el título con el cual se va a referir a este token. Este token no lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es el nombre con el cual se referencia a este token. Es decir, es lo mismo a una variable. Sabemos el nombre de la variable, pero no sabemos su valor. En este caso, el nombre de la variable es OutToken, en minúscula, que es el que está dentro del archivo constants. Y el valor de la variable va a ser el token que nos va a regresar el servidor. Va a ser lo mismo para sign-up. Vamos a decirle variables. Lo mismo que vamos a decirle form stage.name.email.password. En este caso agregamos una tercera variable que es name. Cada vez que se complete, set item, sign up token, navegamos y también le pasamos esta query. Copiamos el nombre, vayamos hacia acá. Bien, ahora este es el momento de la verdad en la cual vemos si nuestra funcionalidad de login y de sign up funciona. Para eso, vamos a hacer dos terminales de nuevo. Una para nuestro servidor, yarn. Primero es cd server, yarn dev, se abre el servidor de desarrollo de GraphQL, y para el fronter, npm start. Bien, esto no es del todo bonito debido a que pues no nos hemos concentrado en los estilos, pero aquí es un botón llamado login. En este vamos a decirle crear cuenta, y ahora sí, tu nombre, tu dirección de email va a ser inventada, hola@email.com. Elige una contraseña, bla 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 bla. Crear cuenta, enter. Veamos si funcionó. En este caso dice que ya estoy logueado. Vamos de nuevo a nuestro playground de GraphQL localhost 4000. Dentro de documentos vamos a ver en feed. Bien, creo que sí funcionó, debido a que ahora nos redirecciona a la página de inicio y ahora tenemos enviar por alguna razón. Veamos por qué tenemos enviar. A ver, control F, submit. Ya sé. Porque enviar nos va a redireccionar a la página create, y en create vamos a poder crear links, y solamente las personas que estén logueadas podrán crear links. Y aquí tenemos la opción de cerrar sesión. Y listo, cerramos sesión y ahora podemos darle login de nuevo. Por desgracia ya no me acuerdo de la contraseña porque lo puse a lo loco para saber si tenemos la contraseña correcta. Pero no importa, más adelante veremos si
tenemos en la base de datos registrada mi usuario. Nos vemos en la siguiente clase. Ahora en esta clase nos vamos a asegurar de que cada petición que haga el Apollo Client a GraphQL tenga el token de autenticación de cada usuario. Esto quiere decir de que cada vez que un usuario crea un nuevo link, este link va a estar ligado al token y este token va a estar ligado al usuario. Para esto Apollo nos proporciona lo que serían unos middlewares para hacer este tipo de operación. Vamos al index.js dentro de src y entre HTTP link y el nuevo cliente vamos a crear una nueva constante llamada outLink, que va a ser igual a use igual a setContext. Este setContext viene de la siguiente forma. Lo importamos de la siguiente manera. Import setContext de Apollo Client /link/context. De esta forma tenemos ya el contexto. Este contexto lo que recibirá va a ser unos headers. Dentro de estos headers tendrá el token de autenticación. Primero va a ser una arrow function que va a recibir los headers. Y estos headers, primero vamos a hacer un token. Para tomar el token de autenticación tenemos que utilizarlo del archivo de constants. Lo tenemos que importar también. Y lo que vamos a retornar va a ser headers. Los headers que nos pasaron por los props. Y luego en la autorización va a decir token. Si existe el token va a decir better. Y luego el token que nos pasaron. El token que es de cada usuario. Pero si el token no existe, simplemente va a retornar un string vacío. Para este caso vamos a hacer lo siguiente. Para utilizar outLink, es decir, para que cada petición se haga con el token de autenticación de cada usuario, lo que tenemos que hacer será ir en la parte del cliente, en la parte del link va a ser quitar HTTP link y vamos a decir outlink.concat que va a decir que va a ser una concatenación de HTTP link, lo que quiere decir de que HTTP link va a tener un header que va a tener una propiedad autorización y este header y esta autorización va a decir beater y luego el token de cada usuario. De esta forma, cada usuario lo que podrá hacer será hacer nuevos links o votar a favor de un link y sabremos qué usuario le dio like o hizo un nuevo link debido a su token. Nos vemos en la siguiente clase.